Mi esposo intentó internarme en un psiquiátrico para quedarse con la casa, pero su propia madre confesó lo que él venía planeando desde hace meses. Mi esposo empezó a comportarse de una manera que al inicio me pareció un simple cambio de humor, pero con los días se volvió tan insistente, tan metido en mis movimientos y tan pendiente de detalles que ni yo me había dado cuenta que empecé a sentirme incómoda dentro de mi propia casa. No era un maltrato directo ni gritos, era algo más sutil y mucho más inquietante, como cuando alguien quiere que dudes de tu propio criterio. Empezó a preguntarme cosas que jamás me había preguntado en los años que teníamos juntos, como si me sentía clara, si estaba conectada, si había dormido de corrido. La primera vez que lo dijo me reí porque pensé que estaba bromeando, pero luego empezó a hacer comentarios frente a otras personas, escogiendo momentos precisos para soltar insinuaciones que me hacían ver despistada o confundida. Una tarde, estábamos comprando cosas para la casa y cuando me quedé pensando un segundo qué marca escoger, soltó que últimamente yo perdía el hilo. Lo dijo sonriendo, pero fue una sonrisa rara, esa que se usa cuando uno quiere dejar sembrada una idea. Nunca en mi vida he tenido problemas de salud mental, no tomo medicinas para nada, no tengo antecedentes familiares más allá de una tía con depresión hace muchos años. Pero él hablaba como si estuviera esperando que yo encajara en alguna categoría, como si quisiera que yo misma empezara a dudar de mi equilibrio. Al principio traté de ignorarlo, pero cuando empecé a notar que evitaba que yo manejara, que revisaba mis pastillas de vitaminas contando cuántas me tomaba y que me hacía preguntas ridículas como si había recordado apagar la estufa, me di cuenta de que estaba armando algún tipo de narrativa. Lo que más me sacó de onda fue que empezó a guardar papeles de cosas sin importancia, recibos con anotaciones y hasta mensajes impresos. Yo no entendía que tenía eso que ver conmigo hasta que un día entré a su estudio a buscar cinta adhesiva y encontré una carpeta con mi nombre. No la abrí en ese momento porque escuché que venía subiendo las escaleras, pero desde ahí me quedó el presentimiento de que estaba haciendo algo muy turbio. La situación se fue poniendo cada vez más tensa porque cada que intentaba hablar del tema él giraba la conversación para hacerme sentir como si yo fuera la que exageraba. En una ocasión le dije que me incomodaba cómo comentaba cosas de mi memoria frente a otras personas, y él respondió muy calmado que solo estaba preocupado y que si yo me molestaba tanto era porque algo no estaba bien. Me quedé helada, porque esa frase fue dicha con una tranquilidad que me hizo entender que él sabía exactamente lo que estaba haciendo. A mediados de verano noté que hablaba demasiado por teléfono con alguien, y cada vez que me acercaba al cuarto bajaba la voz o salía al patio. Una noche escuché claramente que decía que ya había varios incidentes y que si era necesario se podía intervenir. Yo ahí supe que no era una simple crisis matrimonial, estaba planeando algo en serio. La confirmación llegó una mañana que jamás voy a olvidar. Tocaron la puerta dos personas que se identificaron como trabajadores de salud mental que colaboraban con servicios de emergencia. Muy amables, demasiado amables para lo incómodo del momento, me explicaron que habían recibido un reporte de que yo estaba actuando de forma errática, que tenía supuestos episodios de confusión y que mi marido estaba preocupado por mi seguridad y la de mí misma. Casi me da un ataque de risa de lo absurdo, pero la risa se me murió en la garganta porque entendí lo que eso significaba. Él quería que me evaluaran, quería abrir un archivo, quería dejar asentado que yo no estaba bien. Me calmé, cooperé, respondí todas las preguntas y hasta les mostré mensajes y correos de trabajo para que vieran que estaba perfectamente funcional. Ellos parecían más confundidos que yo, porque todo lo que les habían dicho no coincidía con absolutamente nada. Cuando se fueron cerré la puerta y me senté en el piso del recibidor temblando. No lloré, no grité. Simplemente me quedé ahí con el corazón reventándome porque ya no era una sospecha, era una realidad. Mi esposo estaba intentando fabricar un caso para internarme. En cuanto él llegó en la tarde fingió sorpresa por la visita y me dijo que seguramente había sido un error administrativo. Cuando le contesté que sabía que los había llamado él, su cara apenas se movió. Tenía esa expresión plana que me puso la piel de gallina. Dijo que estaba tratando de ayudarme, que yo no veía cómo estaba últimamente y que no quería que algo me pasara. Sentí una mezcla de rabia y miedo porque hablaba con tanta seguridad, como si ya hubiera ensayado ese discurso. Esa noche, mientras él dormía, revisé su laptop. No fue un acto impulsivo ni dramático, fue una necesidad. Había correos con un psiquiatra, mensajes donde él describía comportamientos míos completamente inventados y lo peor, un archivo digital donde recopilaba supuestos episodios míos. Cosas tan estúpidas como que había olvidado dónde dejé unas llaves o que me tardé en responder una pregunta porque estaba distraída.
Todo estaba armado como si fuera un patrón. Me quedé helada al ver que incluso había escrito que yo hablaba sola y que era posible riesgo para mí misma. Antes de que yo pudiera reaccionar o pensar qué hacer, la persona menos esperada me llamó, su madre. No tengo una relación cercana con ella, pero me llamó llorando, diciéndome que necesitaba contarme algo. Me dijo que él llevaba meses diciendo que la casa que heredé era un desperdicio en mis manos porque no tenía estabilidad emocional a largo plazo. Eso no lo sospechaba, pero sí sabía que él siempre había tenido un resentimiento raro hacia esa casa porque se notaba que le dolía no ser parte de esa historia familiar. Su madre me dijo que él le había contado que estaba buscando la manera legal de quedarse con la casa si pasaba algo conmigo. Y que una internación aunque fuera por corto tiempo le daría acceso temporal a decisiones médicas y financieras. Me quedé en silencio escuchando a su madre llorar. Ahí fue cuando sentí ese frío que recorre la espalda cuando entiendes que la persona que duerme a tu lado ha estado imaginando tu caída con tal de quedarse con algo que no le pertenece. Actualización 1. Pasó alrededor de una semana desde que descubrí la carpeta con mi nombre y tuve la llamada de su madre, una semana que todavía siento como si hubiera durado meses enteros porque cada día era una mezcla de miedo, rabia y una sensación de estar caminando sobre vidrio. No podía dejar de imaginar escenarios. En mi cabeza aparecían imágenes de él entrando a la casa con algún tipo de orden falsa, o de nuevo esos trabajadores tocando la puerta porque él había reportado otra cosa inventada. Me despertaba sobresaltada aunque apenas lograba dormir y me quedaba escuchando cualquier ruido de la casa como si fuera una señal de que algo más estaba por explotar. Durante esos días me di cuenta de que ya no podía seguir atrapada entre emociones y que tenía que moverme aunque el miedo me paralizara, porque seguir sin actuar era exactamente lo que él esperaba que hiciera. Así que tomé la decisión más simple pero también la más difícil, hablar con una abogada. Busqué en línea a alguien que tuviera reputación de lidiar con casos de abuso emocional y manipulación con tintes legales, porque intuía que esto no era un pleito doméstico sino algo más retorcido. Agendé una cita para 2 días después y me preparé para enfrentar todo lo que había evitado mirar de frente. El día de la reunión con la abogada sentía que mis piernas pesaban y que mi pecho estaba tan apretado que apenas podía respirar, pero aún así manejé hasta su oficina. Me recibió una mujer con una calma que contrastaba tanto con el caos en mi cabeza que por un momento pensé que iba a soltarme a llorar en cuanto la escuchara hablar. Me preguntó que le explicara todo, desde el principio, sin omitir nada. Le conté cómo había empezado con insinuaciones, cómo él había ido aumentando la intensidad de los comentarios, cómo aparecieron los trabajadores de salud mental, cómo su madre me confesó que él llevaba meses hablando de mi supuesta inestabilidad. Ella escuchaba sin interrumpir, tomaba notas y a veces asentía como si estuviera confirmando algo que ya intuía. Cuando terminé me pidió ver cualquier evidencia que tuviera. Le entregué mi celular, capturas que había tomado y la laptop que había guardado en mi coche dentro de una bolsa. Ella revisó los documentos que había encontrado en la carpeta digital y en cuanto vio la narrativa que él había escrito sobre mí, sus expresiones faciales cambiaron. No a sorpresa sino a algo que parecía una mezcla de indignación y determinación profesional. Me dijo que esto no era una discusión matrimonial común ni un malentendido. Me dijo que lo que él estaba haciendo era construir un caso de inestabilidad para beneficiarse legalmente y que eso tenía implicaciones serias. Me explicó que podíamos proceder de 2 formas, la primera era buscar una orden de alejamiento temporal basada en el intento de manipulación psiquiátrica y la falsificación de información médica, y la segunda era iniciar de inmediato un proceso de separación con medidas cautelares para proteger mis bienes. Yo no sabía nada de leyes, así que solo pude preguntarle qué era lo más seguro para mí en ese momento. Ella me dijo que lo más urgente era evitar que él pudiera acercarse a mí o meter más documentación falsa en mi contra. Para eso había que movernos rápido. Me recomendó cambiar cerraduras, guardar documentos importantes fuera de la casa y notificar al menos a una persona de confianza sobre lo que estaba pasando. Acordamos que mientras ella revisaba la laptop a detalle, yo iba a encargarme de asegurar la casa. Esa misma tarde fui a una ferretería y compré un juego completo de cerraduras nuevas. Me temblaban las manos mientras pagaba, no porque no supiera hacerlo sino porque nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que protegerme de la persona que dormía conmigo desde hacía años. Llegué a la casa, cerré todas las ventanas y cambié cada cerradura, una por una, tratando de ignorar la sensación espantosa de que él podía llegar en cualquier momento y verme haciéndolo. Cuando terminé estaba sudando y respirando rápido, pero al menos sentí una pequeña parte de mi miedo aflojarse.
Me encerré en mi cuarto y envié a mi abogada fotos de las cerraduras nuevas para que quedara constancia de todo el proceso. Después me senté en el piso tratando de pensar cómo iba a reaccionar él cuando se diera cuenta. No tardé mucho en averiguarlo. Llegó esa misma tarde, casi al anochecer. Escuché su coche detenerse y luego sus pasos rápidos acercándose a la puerta. Tocó primero con normalidad, como si esperara que yo solo estuviera distraída. Luego tocó más fuerte y finalmente empezó a golpear la puerta como si tuviera derecho a derribarla. Me preguntó qué estaba pasando, por qué había cambiado cerraduras, y dijo que estaba actuando extraña y paranoica. Yo lo escuchaba desde la sala, pero no me acerqué, sentía una mezcla de ira y asco. Usé la cámara del timbre para hablar, evitando que me viera, y le dije que sabía exactamente lo que estaba haciendo, que ya no tenía acceso a la casa y que cualquier intento de entrar sería reportado. Él cambió su tono al instante, pasó de indignado a fingir preocupación, diciendo que yo necesitaba ayuda, que estaba actuando de forma errática. Fue tan absurdo escuchar esas palabras saliendo de su boca después de todo lo que había descubierto que por un momento pensé que iba a romper a gritar, pero me contuve. Le dije que ya no tenía autoridad sobre nada en mi vida y que cualquier comunicación debía pasar por mi abogada. Él siguió insistiendo hasta que finalmente se fue, no sin antes lanzar un comentario diciendo que yo me estaba hundiendo sola y que él no iba a cargar con mis problemas. Al día siguiente su madre me llamó otra vez. Sonaba devastada, como si llevara días sin dormir. Me dijo que su hijo estaba inventando que yo tenía delirios persecutorios y que ella había escuchado una conversación suya donde decía que si lograba que un profesional pusiera por escrito que yo era inestable, él podría manejar asuntos de la casa temporalmente. Su voz temblaba cuando lo decía, como si fuera consciente de que estaba describiendo a su propio hijo como un manipulador frío. Aceptó hablar con mi abogada y contarle exactamente lo que sabía. Esa conversación fue el empujón final para que mi abogada iniciara la solicitud formal de orden de alejamiento, argumentando peligro emocional, intento de control legal indebido y manipulación con fines financieros. Durante los días siguientes me dediqué únicamente a organizar mi vida de forma que él no pudiera tocar nada. Moví mis cuentas bancarias, cambié contraseñas, guardé documentos importantes en casa de una amiga y desconecté cualquier cámara o dispositivo de casa que él pudiera monitorear. Era agotador, pero también era la primera vez que sentía que, aunque le tenía miedo, ya no me estaba dejando arrastrar por él. El proceso legal se movió más rápido de lo que esperaba. Mi abogada me llamó una mañana y me dijo que había suficiente evidencia para iniciar formalmente la petición de protección. Me explicó todo, desde cómo funcionaban las audiencias hasta los posibles argumentos que él podría intentar. Sentí un nudo en el estómago, pero esta vez no era miedo, era una mezcla de alivio y desilusión profunda. Me costaba aceptar que la persona que había dicho amarme era ahora un riesgo real para mi tranquilidad. Actualización 2. Había pasado ya un poco más de un mes desde que solicité la orden de alejamiento con la abogada y aunque el ritmo de las cosas era rápido en términos legales, la sensación interna era como si todo avanzara a través de un pantano. Cada día me despertaba con esa mezcla entre alivio y ansiedad, porque sabía que estaba haciendo lo correcto, pero también sabía que él no era el tipo de persona que se rendía cuando veía que sus planes se le caían encima. Lo que no esperaba era que, conforme avanzaban los días, lo que parecía ser simplemente un intento de manipulación emocional se transformara en una cadena de actos más graves y más calculados. Como si en su cabeza hubiera decidido que si su primera estrategia fallaba, simplemente tenía que encontrar una más agresiva. Fue más o menos en ese periodo cuando empecé a notar cosas raras en mi buzón y en mis cuentas digitales, pequeños detalles que pasaban desapercibidos si no estuviera ya mirándolo todo con cuidado. Había notificaciones de clínicas a las que yo nunca había ido y correos confirmando solicitudes de documentos médicos que yo no había pedido. Pensé que eran errores administrativos, pero con él cualquier cosa podía ser una señal, así que decidí mencionárselo a mi abogada. Ella revisó los documentos y apenas necesitó unos minutos para decir que aquello no era casualidad. Alguien estaba intentando obtener información mía o crearla, y considerando la situación, era casi seguro que él estaba intentando conseguir más pruebas de mi supuesto deterioro mental. Me sugirió cambiar todas mis claves otra vez y habilitar verificaciones adicionales. Seguí cada instrucción porque a ese punto ya entendía que él estaba dispuesto a torcer cualquier sistema que le permitiera sostener la historia que había intentado vender. Pero lo que verdaderamente desencadenó la segunda fase de todo este desastre ocurrió pocos días después,
Cuando la abogada me pidió que fuera a su oficina con urgencia porque había encontrado algo en la laptop que yo misma no había visto. Me senté frente a ella esperando que me mostrara algún correo más, o quizá alguna conversación manipulada, pero lo que abrió fue un archivo escaneado, una hoja con mi nombre, supuestamente firmada por mí, donde yo declaraba que le otorgaba poder médico temporal a mi esposo en caso de episodios repentinos de desorientación grave. Ni siquiera sabía qué decir cuando lo vi, porque no solo la letra no era la mía, sino que jamás en mi vida había firmado algo parecido. Tenía fecha del mes anterior y la firma era una imitación burda, pero lo suficientemente parecida para engañar a alguien que no me conociera. La abogada me explicó que ese tipo de documento, aunque no fuera oficial de un hospital, podía ser usado como herramienta para justificar decisiones a nivel de emergencia, especialmente si se presentaba como parte de un historial de supuesta inestabilidad. Me quedé mirando aquel documento con un vacío en el estómago que nunca había sentido, porque una cosa era que él hablara mal de mí, otra que inventara episodios. Pero falsificar documentos con mi firma era cruzar una línea completamente distinta. Era un delito sin vueltas, uno que demostraba sin lugar a dudas que él no estaba improvisando, estaba planeando. La abogada dijo que había que reportarlo. Era una pieza clave para la orden de alejamiento y también para abrir una investigación penal por falsificación y posible intento de fraude. Salí de esa reunión sintiendo que todo era irreal, como si estuviera viendo una versión distorsionada de mi vida en la que mi propio esposo trabajaba en mi contra como si yo fuera una enemiga que tenía que neutralizar. Esa misma noche recibí otra llamada de su madre. Otra vez estaba llorando, pero esta vez no era el llanto tembloroso de la culpa sino un llanto que sonaba a desesperación total. Me dijo que él la había ido a ver y que le había pedido que dijera a la policía que yo había perdido control en varias ocasiones, que había tenido arranques de ira y que incluso había hablado de hacerme daño. Su madre me repitió la frase exacta, él le dijo que si todos estaban en la misma línea, sería más fácil intervenir. Ella me dijo que no podía hacerlo, que no podía mentir así, que nunca había visto a su hijo tan frío y tan obsesionado. Me pidió perdón por haberse tardado tanto en decírmelo. Yo apenas pude decir palabra porque escuchar que él había intentado manipular incluso a su propia madre para sostener su historia me dejó paralizada de una forma diferente, como si en ese momento entendiera que la persona con la que había compartido años no era quien yo pensaba, que había estado conviviendo con alguien capaz de traicionar absolutamente todo con tal de conseguir lo que quería. Al día siguiente mi abogada ya tenía todo preparado para entregar la falsificación como evidencia. La policía abrió una investigación preliminar y me recomendaron documentar cualquier intento de contacto. Él seguía llamando, enviando mensajes que iban desde insultos disfrazados entre líneas, hasta intentos de fingir preocupación diciéndome que yo estaba haciendo cosas impulsivas y que él solo quería protegerme. Cada vez que llegaba un mensaje me invadía una mezcla entre náusea y rabia. No respondía nada, solo lo reenviaba a mi abogada. Ella me dijo que era importante mantener un registro para demostrar el patrón de manipulación. La tensión llegó a su punto más alto cuando recibí una notificación digital de una clínica afirmando que mi cita de evaluación psicológica había sido confirmada. Casi tiré el celular al piso. Nunca había pedido una evaluación y mucho menos con esa clínica. Cuando llamé para preguntar, la recepcionista dijo que había sido mi representante autorizado. Di mi nombre, expliqué la situación y me dijeron que iban a bloquear cualquier intento de cambio, pero que en su sistema aparecía el nombre de mi esposo junto al documento falsificado. Sentí un escalofrío que me recorrió entera porque eso significaba que no solo había falsificado la firma, sino que estaba intentando activamente usarla para administrarme, por decirlo de alguna forma. Esa llamada me dejó temblando, pero también sirvió como detonante para que la abogada acelerara el trámite de la orden definitiva. Hubo un momento, durante la semana siguiente, en el que me senté sola en la sala, con todas las luces apagadas, intentando comprender cómo había llegado a este punto. Aunque sabía que ya estaba lejos de él físicamente, el nivel de invasión y manipulación que había intentado ejercer sobre mí dejaba claro que no iba a detenerse solo porque yo había cambiado unas cerraduras. Era un hombre que había decidido construir una narrativa completa y presentarla como verdad para beneficiarse. Y eso significaba que yo tenía que tomar cada medida posible para protegerme. La abogada me dijo, casi como un recordatorio necesario, que estos comportamientos no aparecen de la noche a la mañana, que seguramente él había estado cultivando esta inclinación al control desde hacía mucho más tiempo del que yo había notado.
La audiencia para la orden de alejamiento fue programada y, aunque estaba aterrada, también sentía una firmeza que antes no tenía. Ya no era solo que él hubiera querido quedarse con la casa, era que había cruzado líneas legales y éticas con una frialdad que dejaba sin sentido cualquier idea de reconciliación o explicación alternativa. Cuando llegó el día de la audiencia, él intentó presentarse como la víctima, usando el discurso que ya había practicado, diciendo que yo estaba confundida y que él solo quería ayudar. Pero la policía ya tenía el documento falsificado, la abogada tenía correos impresos. Y la clínica había confirmado por escrito que él había usado ese documento para intentar programar una evaluación sin mi consentimiento. Todo encajaba demasiado bien como para que pudiera torcerlo. En ese momento me di cuenta de que no estaba sola en esto, había profesionales que reconocían exactamente lo que él estaba haciendo y no iban a permitirle seguir. Cuando terminó la audiencia y la orden fue aprobada, salí del edificio sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No era tranquilidad total, pero sí una sensación de haber recuperado una parte de mí misma que él había intentado desmontar pieza por pieza. Y aunque sabía que esto no era el final, también supe que, por primera vez desde que esto comenzó, él ya no tenía el control. Y eso, después de todo lo que había intentado, era una victoria que no necesitaba que nadie me explicara. Actualización final. Habían pasado ya algunos meses desde la audiencia en la que obtuve la orden de alejamiento definitiva, y aunque esa resolución me había dado un respiro que necesitaba con urgencia, el proceso legal no se detuvo ahí. Era como haber cruzado un umbral que no podía desandarse, un punto en el que ya no bastaba con protegerme emocional y físicamente, sino que ahora también había que enfrentar las consecuencias reales de los actos de él. Los detectives asignados al caso habían seguido revisando los documentos que entregó la abogada, y cada vez aparecían más señales de que sus maniobras no eran impulsivas ni producto de un arrebato, sino parte de un plan construido con suficiente tiempo como para que fuera evidente para cualquiera que supiera leer entre líneas. Yo trataba de no pensar demasiado en los detalles, pero aún así era imposible no darle vueltas a la idea de que me había casado con alguien dispuesto a falsificar mi firma, manipular servicios médicos y tratar de convencer profesionales de que yo era incapaz de controlar mis propias decisiones. Durante ese periodo, él intentó apelar la orden de alejamiento. Fue una apelación casi automática, como si estuviera convencido de que podía torcer la narrativa una vez más, pero lo que encontró fue un sistema que ya tenía demasiada evidencia en su contra. La abogada me dijo que estos intentos eran comunes en personas que se sienten expuestas, que una vez que pierden la máscara intentan reconstruir cualquier versión que les permita quedar como víctimas. Cuando ella habló con el fiscal asignado, él ya había avanzado en varias investigaciones paralelas. Me explicaron que, aunque en ocasiones este tipo de casos pueden quedarse solo en el ámbito civil, las falsificaciones y el uso de documentos fraudulentos con fines de control médico cruzaban directamente hacia lo penal. Yo no sabía qué pensar cuando escuché eso. Era un alivio saber que sus actos no iban a quedar impunes, pero también una sensación extraña de incredulidad. Nunca imaginé verme involucrada en un caso donde la policía tuviera que analizar documentos creados por mi propio esposo, investigando si había intentado internarme mediante engaños. Casi al mismo tiempo, recibí notificación de que su apelación había sido negada. El juez escribió algo que la abogada me leyó en voz alta, que el riesgo emocional y la manipulación documentada eran suficientes para mantener la orden. Esa frase quedó resonando en mi cabeza, porque era la validación oficial de algo que en su momento me hizo sentir como si hubiera estado exagerando. Yo había pasado meses dudando de mis propias percepciones, pensando si todo esto había sido producto de malinterpretaciones. Pero ver que un juez reconocía por escrito el peligro real que él representaba me permitió ver con claridad lo que había estado viviendo, no eran exageraciones, no eran malentendidos. Era un intento deliberado de hacerme perder mis derechos. Después de eso, el proceso del divorcio avanzó casi solo. La abogada preparó la solicitud argumentando abuso emocional, manipulación legal y riesgo de integridad, y una vez que la presentó, él recibió la notificación en otra ciudad. Su abogado, si se le puede llamar así, contestó con una serie de argumentos que no tenían ninguna coherencia y que parecían escritos a la carrera. Decían que yo estaba confundida, que él solo había intentado buscar ayuda profesional porque me había notado inestable. La abogada me enseñó esos documentos y me explicó que esos argumentos eran inútiles frente a las pruebas que ya había entregado.
Ella misma dijo que, aunque tratara de estirar cualquier interpretación, su estrategia estaba muerta desde el momento en que intentó hacer pasar un documento falsificado como si fuera mío. Aún así, él insistió. Quería que se considerara la casa como un bien compartido, alegando contribuciones que jamás existieron, intentando sostener que tenía derecho sobre ella porque la había habitado durante el matrimonio. La abogada desmontó eso punto por punto, mostrando que la casa era una herencia previa, protegida por documentos notariales que él conocía desde el primer día de convivencia. El juicio del divorcio fue breve. Yo estuve presente físicamente, pero él se conectó por videollamada desde la ciudad donde estaba viviendo temporalmente. Lo recuerdo sentado frente a la cámara con esa expresión que tantas veces había visto en la casa, esa mezcla de frialdad y arrogancia disfrazada de preocupación. Cuando habló, repitió el mismo discurso cansado de siempre, tratando de presentarse como un marido preocupado que solo había buscado ayuda porque yo no estaba bien. Pero su tono se quebró cuando el fiscal habló sobre la falsificación de documentos. En ese instante, la máscara se le resbaló un poco. Sus labios temblaron y su mirada se endureció, como si estuviera luchando consigo mismo para no explotar ahí mismo. El juez no necesitó demasiado tiempo para tomar una decisión. Declaró que el matrimonio se disolvía de inmediato, sin compensaciones económicas, sin reparto de bienes y sin posibilidad de reclamos posteriores. Fue un corte limpio, una separación completa que no le dejaba a él ningún punto de entrada para insistir en su idea absurda de que tenía algún derecho sobre mi vida o sobre la casa. Lo que vino después fue aún más contundente. Las conclusiones de la investigación penal se completaron y recibí la notificación formal de que él sería imputado por falsificación, intento de fraude médico, reporte falso a servicios de emergencia y manipulación con fines de control legal. Cuando leí esos cargos sentí una mezcla extraña entre cansancio y alivio. No quería venganza violenta, no quería verlo destruido, pero sí quería que hubiera consecuencias por el daño que intentó hacerme. Saber que un sistema completo, desde policías hasta fiscales y jueces, había visto claramente quién era él y qué había hecho, me devolvió algo que pensé que ya no iba a recuperar, la confianza en mi propia percepción. Con el divorcio cerrado y la investigación concluida, la abogada me acompañó a formalizar los documentos de la casa. Ella misma dijo que, aunque legalmente ya era mía al 100%, valía la pena dejar constancia frente a notaría de que no existía ninguna disputa abierta y que el cierre del caso invalidaba cualquier intento futuro de reclamación por parte de él. Firmé esos papeles con una sensación de cierre que no había sentido desde que todo comenzó. Era como si por fin pudiera respirar sin ese peso en el pecho que durante meses me recordaba que había alguien trabajando activamente para destruir mi estabilidad. Su madre me escribió varias veces después de todo esto. Mensajes largos, pidiendo perdón, diciendo que ella nunca imaginó que su hijo pudiera llegar tan lejos, intentando explicar que había tratado de detenerlo pero no sabía cómo. No sentí odio hacia ella, pero tampoco tenía espacio emocional para cargar con su culpa, así que después de unos días dejé de responder y terminé bloqueándola. No necesitaba mantener vínculos con alguien que, aunque arrepentida, pertenecía al mismo entorno que él. Mi vida ahora tenía que existir fuera de esa sombra. Los siguientes meses fueron una especie de reconstrucción silenciosa. Compré nuevas cerraduras, cambié números de teléfono, eliminé cuentas que él podía conocer y comencé a recuperar rutinas que había dejado de lado por miedo o agotamiento. A veces, cuando entraba a la casa, me detenía en el marco de la puerta y me quedaba ahí parada unos segundos reconociendo que ese espacio era mío de nuevo, no porque estuviera vacío, sino porque ya no estaba contaminado por la presencia de alguien que había intentado convertirlo en escenario de una mentira. La casa, que había heredado de mi padre, por fin volvía a sentirse como un hogar y no como un territorio en disputa. Con el tiempo entendí algo que me costó aceptar: la venganza no fue meterlo a la cárcel, ni ganar el divorcio, ni asegurar la casa. La verdadera venganza fue sobrevivir a todo lo que intentó hacerme sin perderme en el proceso. Fue que al final, todo lo que él había construido para destruirme se volviera en su contra sin que yo tuviera que inventar nada ni manipular a nadie. Bastó con que la verdad saliera a la luz. Y aunque me tomó meses recuperar la calma, supe que había ganado algo que valía mucho más que cualquier propiedad, la certeza de que nunca más iba a permitir que alguien así se acercara a mi vida. Todavía hay días en los que me pregunto cómo no vi antes quién era él, pero ya no lo hago desde la culpa, sino desde la distancia de alguien que logró salir del otro lado. No sé qué será de él en el futuro, ni me interesa. Mi futuro, al menos,
ya no está atado a su nombre. Y eso, después de todo el desastre que causó, es la libertad más completa que pude haber esperado.